Creo que, en términos generales, aunque no en todos los casos, menos gobierno suele ser mejor que más, porque un gobierno demasiado poderoso puede convertirse en un problema si no te gusta quién está al mando la próxima vez. Incluso si las cosas mejoran a nivel público, no creo que ese cambio sea lo suficientemente rápido como para evitar algunas de las consecuencias negativas que, a mi parecer, están por venir. Ya vemos personas que claramente han perdido el rumbo, como algunos de los que ocupan escaños en la Cámara de Representantes. Y luego están aquellos que simplemente tienen miedo de decir lo que piensan. Una entrevista crítica, una serie de fracasos empresariales y un matrimonio que genera controversia. Esta historia lo tiene todo. Desde la demoledora crítica de Conway hacia Trump, hasta el caos tras bambalinas de su campaña electoral. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el escándalo que dejó a Trump tambaleando. Antes de continuar, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si te gusta este contenido, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Más del 98% de los que ven nuestros vídeos no están suscritos. No te cuesta nada, pero para nosotros marca una gran diferencia. ¿Ya le diste al botón de suscribirte? Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, seguimos. ¿Qué sucede cuando alguien como George Conway, tan sereno como un instructor de yoga, se sienta a desmantelar con calma toda la fachada de millonario hecho a sí mismo que Trump ha construido? Pues se genera el tipo de espectáculo que llena titulares, enciende Twitter y deja a Trump escribiendo furioso en mayúsculas, como si estuviera peleando con su primo en Facebook. Primero, hablemos de la marca Trump. Durante décadas, ha vendido la imagen de ser el empresario dorado de Estados Unidos. Hoteles con su nombre en letras brillantes, un avión privado donde su apellido se ve aún más grande. Trump siempre ha querido que lo asocien con el éxito, el poder y, por supuesto, montañas interminables de dinero. No es solo su truco publicitario, es el núcleo de su identidad. Si le preguntas a alguien que describa a Trump, probablemente te dirá: hombre rico, empresario, el que presentó The Apprentice. Es casi una secta, no hay otra manera de describirlo. Y todos caen en ella. Básicamente está formada por dos tipos de personas. Lo que la administración hizo en varias agencias fue despedir a empleados en periodo de prueba. No recuerdo exactamente cuánto dura ese periodo cuando te contratan, pero ese es el argumento. Despedir antes de que sea más difícil hacerlo. Y luego está el discurso de que, para determinar si una regulación sobre armas es constitucional bajo la segunda enmienda, hay que analizar con detalle las leyes aprobadas en Maryland, en 1645. Esa es la base de su atractivo. Presentarse como el millonario que puede arreglar la política como, supuestamente, arregló empresas en quiebra. Pero George Conway no se lo creyó ni un segundo. En una entrevista, deshizo con calma toda esa fachada, como si estuviera tirando del hilo suelto de un traje carísimo. Y el primer tema que sacó a relucir: los casinos fallidos de Trump. Atlantic City atravesaba tiempos difíciles, pero el imperio de casinos de Trump no solo sufrió, simplemente colapsó. El famoso Trump Taj Mahal se declaró en bancarrota no una, ni dos, sino varias veces. George Conway destacó cómo miles de personas perdieron sus empleos, los inversionistas perdieron dinero, y Trump, él se fue diciendo que todo formaba parte de su plan. Claro, porque declararse en bancarrota a propósito es, según él, una jugada brillante. Luego vino Trump Airlines, un desastre costoso y de corta duración. Conway recordó cómo Trump invirtió millones en intentar resucitar Eastern Airlines, simplemente estampando una enorme T en el fuselaje, como si eso fuera a salvar la industria aérea en crisis. Spoiler, no funcionó. En menos de 3 años, la aerolínea se desplomó. Y no podemos olvidar la infame Trump University, un proyecto tan turbio que hacía que los infomerciales de madrugada parecieran confiables. Demandas, reembolsos, personas llorando estafa, todo estaba presente. Y sí, Conway se encargó de detallar cómo todo eso dejaba claro que Trump se preocupaba más por monetizar su nombre que por ayudar a alguien. Pero aquí es donde la cosa se puso realmente interesante. George no se limitó a enumerar los fracasos, lo hizo con una calma irritante,
casi como si estuviera leyendo los resultados de la bolsa de valores o comentando sobre el clima. Mientras tanto, Trump reaccionaba como una piñata llena de dinamita. El contraste no podía ser más evidente. Conway, con la precisión de un abogado, desmenuzaba los fracasos de Trump con pruebas en mano, y Trump, por su parte, intentaba tapar el escándalo lanzando insultos como perdedor, desequilibrado y, por supuesto, cara de luna. Sí, incluso recurrió a burlarse de la apariencia de Conway, porque cuando no tienes argumentos, el patio de escuela siempre es el plan B muy presidencial, ¿verdad? Sin embargo, no hay que subestimar las críticas de Conway. No se trataba solo de negocios fallidos, iba mucho más allá. Trump no solo vende la imagen de ser un empresario exitoso, esa imagen es su armadura. Y George se encargó de destrozarla sin levantar la voz. Admitir que sus empresas no eran infalibles sería reconocer que su marca no es tan intocable como él presume. Y todos sabemos que el ego es precisamente lo que a Trump le sobra. Fiel a su estilo, Trump no se quedó callado cuando lo criticaron. Respondió, pero no con datos, sino con su clásica mezcla de insultos y rabia. Su Twitter se convirtió en un desfile de ataques dirigidos a George, el perdedor esposo de Kellyanne Conway. La ironía de llamar perdedor a alguien mientras defiendes una serie de fracasos empresariales es oro puro en términos de comedia. Incluso hubo reportes de que Trump intentó sabotear la carrera de George Conway, todo para ganar esta batalla imaginaria. Pero aquí viene lo mejor. Cuanto más se defendía Trump, peor quedaba. Era como ver a un niño persiguiendo a una abeja, mucho ruido, caos y, al final, totalmente inútil. Conway ni siquiera necesitó responder constantemente. Los hechos que presentó fueron lo suficientemente contundentes. Y ahí radica la genialidad de su estrategia. No gritó, no insultó, no jugó al mismo nivel que Trump. Simplemente expuso los hechos que ni los seguidores más fieles de Trump pueden justificar. Puedes discutir sobre política todo el día, pero ¿cómo defiendes 4 bancarrotas? ¿Cómo justificas una universidad que resultó ser una estafa? No se puede, y ese es el punto. Lo que terminó de rematar todo fue lo afectado que quedó Trump. George no solo le molestó, literalmente se instaló en su cabeza. Ver a Trump perder el control en tiempo real solo reforzaba la efectividad de las críticas de Conway. Fue como ver un accidente a cámara lenta, desastroso para Trump, pero imposible de ignorar. Y, como era de esperarse, las consecuencias no se limitaron únicamente a la imagen pública de Trump. Poco a poco, empezaron a colarse también en su vida personal. Melania Trump, por su parte, nunca se ha caracterizado por ser la más visible en los eventos públicos. De hecho, su ausencia en momentos clave suele ser más que evidente. Y cuando no aparece en los instantes más delicados para su esposo, ya no parece solo una cuestión de evitar a las cámaras. Empieza a sentirse como un mensaje directo, muy intencional. La gran incógnita es, ¿qué está intentando decirnos realmente? Retrocedamos un poco. Desde el principio, el rol de Melania en la vida de Trump siempre fue bastante específico. Ella era esa presencia elegante, discreta y callada, que contrastaba con la personalidad ruidosa y extravagante de su marido. Juntos, proyectaban una imagen cuidadosamente construida. Donald, el magnate exitoso que lo tenía todo, Melania, la esposa glamorosa y leal. Una postal del sueño americano, perfecta, o eso parecía. Sin embargo, cuanto más se observa esa imagen, más grietas empiezan a notarse en el marco. ¿Era realmente una relación de pareja auténtica o simplemente un acuerdo comercial donde hasta el matrimonio formaba parte de la marca Trump? Melania nunca ha tenido reparos en demostrar lo que siente, aunque lo haga sin necesidad de muchas palabras. Un claro ejemplo fue cuando rechazó, a último momento, pronunciar el discurso que tenía preparado para la Convención Nacional Republicana. Para alguien casada con un hombre obsesionado con la lealtad y los grandes espectáculos, esa no fue simplemente una ausencia, sino una forma de evadir expectativas. Tampoco ha sido frecuente verla involucrarse activamente en las campañas políticas de Trump. No se la ve animando multitudes en los mítines, ni siquiera acompañándolo con regularidad. Según algunos informes, durante gran parte de la actividad política de Trump,
Melania prefería quedarse en Manhattan junto a su hijo Barron, en lugar de formar parte del circo mediático y electoral de su esposo. El escritor Michael Wolff avivó aún más los rumores con su libro, donde aseguró que Melania odia profundamente a Trump. Según Wolff, esa frase proviene de alguien cercano a la familia, un confidente habitual en los patios de Mar-a-Lago, que estaría al tanto de la verdadera dinámica entre la pareja presidencial. Si esto es cierto, esa sola declaración derrumba las sonrisas forzadas y las fotos posadas que intentan vender una imagen de unidad. Imaginen detestar tanto a tu pareja que ese desprecio se convierte en el tema de conversación en las tertulias de tu club privado. No suena precisamente a la típica relación de poder idealizada. Pero Wolff no ha sido el único en atar cabos. Stephanie Winston Wolkoff, ex asesora y amiga cercana de Melania, también ofreció su propia visión sobre el matrimonio Trump. Según ella, esa relación jamás se basó en el amor o la complicidad. Más bien, parecía un acuerdo comercial entre dos personas que estrecharon manos en beneficio mutuo. Wolkoff retrata el rol de Melania como un movimiento estratégico. Su misión era otorgarle legitimidad a Trump, ayudándole a vender la imagen de un hombre poderoso acompañado de una esposa deslumbrante y exótica. Y cada vez que Melania aparecía en público, asegura Wolkoff, no era por iniciativa propia, sino porque todo estaba fríamente calculado. Incluso sugirió que Melania se dejaba ver únicamente para desviar la atención, sirviendo como distracción o cortina de humo cuando los escándalos golpeaban a Trump. Y hay que decirlo, había mucho de lo que distraer. Un claro ejemplo fue el juicio penal de Trump en Nueva York, donde las acusaciones de infidelidades y pagos secretos acapararon los titulares. En ese momento crucial, la ausencia de Melania fue más notoria que nunca. Mientras que en cualquier otro matrimonio político se esperaría ver a la esposa al lado de su pareja, mostrando fortaleza y unidad, Melania brilló por su ausencia. Si el silencio dice más que 1000 palabras, el de Melania retumba como una sinfonía, y esto es solo el principio. Este hombre no solo sentía rechazo por Trump, lo atacó de forma implacable, desmenuzando desde sus políticas hasta su personalidad como si fuera una parodia pública. George no se guardó nada. Catalogó el comportamiento de Trump como inestable, su liderazgo como un peligro y su presidencia como un completo desastre. Y no lo hacía en charlas informales de jardín, lo exponía abiertamente en entrevistas y publicaciones en redes sociales, ante millones de personas. Para Trump, que exige lealtad como otros piden un café, los ataques de George no eran solo una molestia, sino algo personal. Pero esta disputa no era únicamente George contra Trump. Las declaraciones públicas de George fueron como lanzar granadas directas al centro de la carrera profesional de Kellyanne, su esposa. Ella, día tras día, se encargaba de defender a Trump, construyendo su imagen y elaborando los ya famosos hechos alternativos para hacerlo quedar bien. Mientras tanto, su propio marido proclamaba que esos hechos no solo eran alternativos, sino puras mentiras. Definitivamente, no el ideal de una pareja armoniosa. La tensión se trasladó a su matrimonio conforme la cruzada de George ganaba fuerza. Kellyanne incluso comparó los ataques de su esposo contra Trump con una infidelidad. No es una exageración, literalmente dijo. Es como si me hubiera engañado, pero con su cuenta de Twitter. Imaginen tener que equilibrar la lealtad pública a Trump mientras tu pareja actúa abiertamente en contra. Era la receta perfecta para el desastre. Desde fuera, su relación se asemejaba más a una guerra de propaganda que a un matrimonio funcional. Y luego estaba Claudia, su hija, que no se conformó con quedarse al margen. Llevó su inconformidad directamente a TikTok, donde acumuló seguidores gracias a sus publicaciones brutalmente sinceras sobre lo que significa vivir en un hogar dividido. Criticaba abiertamente las inclinaciones políticas de sus padres, los acusaba de no apoyarla y sacaba a relucir los dramas familiares con la misma rapidez que otros deslizan el dedo en Instagram. Los vídeos de Claudia transformaron los conflictos de los Conway en contenido viral, ofreciendo al público una mirada sin filtros de una familia que se desmoronaba bajo la presión de las tensiones políticas centradas en Trump. Y, por supuesto, el nombre de Trump también se colaba en esos vídeos, porque
¿Qué sería un conflicto de los Conway sin vincularlo con la fuente de todo este caos? Las publicaciones de Claudia no solo generaron titulares, amplificaron el desorden familiar que otros clanes políticos harían lo imposible por ocultar. De pronto, no se trataba solo de George versus Kellyanne, o del público versus Trump, sino de Claudia contra sus propios padres, de las redes sociales contra los Conway y de todos preguntándose cómo una familia podía colapsar de forma tan pública mientras convivía en el núcleo mismo del universo político de Trump. Trump podía tener control sobre sus asesores, pero sobre la familia Conway, ni de cerca. Era un desastre tan grande que ni siquiera su famoso arte de la negociación podría arreglar. Hay algo claro en el círculo más cercano de Trump. La lealtad no es opcional, es absoluta. Para Kellyanne, esa lealtad no solo era parte de su trabajo, era casi un símbolo de identidad. Pero esa exigencia extrema de devoción creaba un ambiente tóxico, incluso para alguien tan fiel como ella. Kellyanne tenía que defender cada decisión de Trump en público, solo para volver a casa y escuchar a su esposo ridiculizar esas mismas decisiones como si fueran parte de una mala comedia. Y mientras tanto, Claudia aportaba su dosis de estrés con sus publicaciones, exponiendo al mundo el nivel de disfunción que se escondía tras las puertas de su casa. El lema de campaña de Trump bien podría haber sido: hagamos grande el caos otra vez. La familia Conway no era solo un espectáculo secundario, era el reflejo perfecto de los problemas que atravesaban la presidencia de Trump. Las críticas de George impactaron con mayor fuerza porque no eran simples opiniones anónimas, venían de alguien cercano, alguien que conocía de primera mano cómo es vivir bajo la órbita de Trump. Y si a eso le sumamos las declaraciones crudas y sin filtros de Claudia, todo se volvió imposible de ignorar, incluso para Trump. Los medios y los comentaristas aprovecharon la oportunidad, convirtiendo el conflicto de los Conway en un titular recurrente. Las consecuencias no se quedaron en lo personal, también afectaron la campaña de Trump. El drama familiar se transformó en el reflejo del desorden más amplio que reinaba dentro del círculo íntimo del expresidente. Si Kellyanne, una de sus asesoras más cercanas, no podía mantener la paz en su hogar, ¿qué decía eso sobre la capacidad de Trump para conservar la estabilidad en su propio equipo? La respuesta era evidente: muy poco. De la misma forma que Kellyanne no pudo frenar a George o a Claudia en sus críticas públicas, Trump tampoco logró impedir que los miembros de su equipo filtraran historias sobre luchas internas, baja moral y sus explosivas reacciones ante cualquier cuestionamiento. Las grietas que George expuso en la imagen pública de Trump eran un reflejo directo de las fracturas que se vivían tras bambalinas. Al final, la familia Conway dejó de ser solo una familia, se convirtieron en una advertencia viviente de lo que sucede cuando el mundo Trump lo consume todo. Las críticas de George no solo evidenciaron las debilidades de Trump, sino que colocaron a Kellyanne en una situación prácticamente insostenible. Las publicaciones de Claudia en redes sociales no solo sacaron a la luz los problemas familiares, también expusieron la profunda división que existía dentro del círculo más cercano al expresidente. Y las reacciones de Trump, los tweets, las indirectas personales, los enfados silenciosos solo confirmaron por qué el caos no dejaba de crecer. De alguna manera, la disputa de los Conway no era solo un asunto familiar, representaba la incapacidad de Trump para controlar aquello que más deseaba: la lealtad incondicional. Eso convirtió a los Conway en el símbolo más incómodo y ruidoso del desmoronamiento que se gestaba a su alrededor. La imagen que Trump vendía el exitoso empresario, el ganador indiscutible, se sostenía sobre una base tan frágil como el cartón mojado. George Conway no solo expuso los fracasos empresariales de Trump, los desmanteló con calma y con datos, dejando en evidencia que el emperador no solo estaba desnudo, sino que tal vez también estaba en bancarrota. Y lo mejor, o lo peor, según se mire, es que Trump no podía contraatacar con hechos. Su grandilocuencia se desmoronaba bajo el peso de las verdades simples y contundentes que presentaba Conway. Al final, puedes gritar fake news todo lo que quieras, pero los datos sobre quiebras y negocios fallidos no se pueden ocultar. La imagen puede sostenerse un tiempo, pero cuando llegan los hechos,